Híbrido, espero. La interpretación remota ha venido para quedarse. Ofrece demasiadas ventajas para todos los agentes, clientes, intérpretes, ponentes, etc., además de ventajas económicas. Habrá interpretación presencial, pero creo que será un servicio de lujo, como algo exclusivo. También creo que para sobrevivir como intérpretes presenciales, los intérpretes deberán convencer y seducir a los clientes para convencerles de las bondades de la interpretación presencial. La invisibilidad en la cabina no juega a favor de los intérpretes presenciales. Deberán trabajar incluso más fuera de la cabina que dentro. Creo que el futuro de la profesión será definitivamente híbrido. En general, opino que nuestro trabajo será presencial para grandes conferencias internacionales con un gran número de asistentes, y remoto para eventos y reuniones de menor envergadura. La pandemia puso de manifiesto las ventajas, reducción de la huella de carbono, ahorro de tiempo y dinero, entre otras, que entraña el mundo virtual. No obstante, también se ha demostrado que muchos eventos no son aptos para el soporte virtual, ya sea por su afluencia o porque se beneficiaría más del intercambio cara a cara. En definitiva, creo que el futuro de la profesión será híbrido con una clara preferencia hacia lo virtual. I definitely think the immediate future of the profession is hybrid. Now that the pandemic has shown us the many advantages of allowing remote participation at conferences, the way is now paved for hybrid participation, offering the best of both worlds. Those who can attend conferences in person will enjoy the advantages of face-to-face meetings, while those who cannot, for whatever reason, not only health, travel costs, time restrictions, a tight schedule, etc., can make the most of the time they have available to take part in relevant meetings by giving a presentation, providing Q&A input, or simply greeting attendees. RSI has contributed to meetings being convened with much shorter notice than before, sometimes even being convened on the same day. Meetings tend to be shorter due to concentration span being greatly reduced in online meetings. Interpreters also find the online work more tiring due to all the stimuli and distractions and generally poor quality sound. I believe that meetings will be increasingly hybrid in the future as customers are able to make huge savings by saving on travel, accommodation and time. In fact, it would seem that Europe will finally catch up with Latin America and the USA in the sense that they have been using RSI for some time now, even well before the pandemic, due to long distances. Yo veo un futuro híbrido, a imagen de los encuentros y reuniones en el entorno laboral en general. La interpretación remota ha demostrado ser muy práctica para esos encuentros que, de todas formas, se están celebrando a distancia, con el ahorro de costes, desplazamientos, menos contaminación, etc. ¿Qué supone? Sin embargo, creo que los encuentros presenciales siguen siendo necesarios, quizás no tanto como antes, pero el contacto es inherente al ser humano y favorece las relaciones sociales, aprendizajes, intercambios, acuerdos empresariales. También podemos escuchar música en entornos de realidad virtual, pero no creo que se pierdan los conciertos en vivo. Con la interpretación y los congresos presenciales, me lo imagino un poco igual. Híbrido. Soy intérprete simultánea, y durante la pandemia pensé que la modalidad remota había llegado para quedarse. Pensé que, una vez que los organizadores de los congresos se dieran cuenta de que la remota es más ventajosa, en primer lugar, por ecologismo, al evitar emisiones de carbono, y en segundo lugar, por economía, al ahorrarse nuestras dietas y transporte, no iban a querer pagar nuestros billetes, y los intérpretes nos íbamos a quedar abocados para siempre a la remota, aunque los congresos volvieran de manera presencial. De hecho, en el año 2020 propuse incluso adaptar la guía docente de la asignatura de interpretación simultánea en la UMA, donde doy clase algunos años, para enseñarle a las alumnas la modalidad remota específicamente, y adaptar así la enseñanza de la profesión a lo que les depararía el futuro del mercado laboral. Pero el año 2022 no me ha dado la razón. Poco a poco, y en mi experiencia, los congresos han ido saliendo de la remota, y volviendo a contar con nosotros de manera presencial. Incluso mis clientes de Reino Unido, para los que durante la pandemia interpreté en remota, este año me han pagado billetes de avión, y estancias para trabajar en los congresos de manera presencial. De modo que creo que el futuro inmediato será una mezcla de todo un poco,
Habrá circunstancias organizativas, económicas o logísticas que impidan contar con los intérpretes de manera presencial en los congresos, porque se hayan percatado de que ese gasto se lo pueden ahorrar, porque no haya sitio en la sala para instalar cabinas, porque la mitad del público vaya a asistir online, porque los ponentes estén en streaming, y piensen que los intérpretes también deberían estarlo, porque sean ecologistas, etc. Y habrá otras circunstancias que requieran disponer de los intérpretes de manera presencial, porque haya que observar un escenario, porque sea importante prestar atención a lo que pasa fuera de cabina, porque se tenga costumbre de trabajar con los intérpretes. Estoy convencida de que el futuro inmediato de la traducción simultánea será híbrido. La llegada de la remota nos abre más posibilidades de trabajo y está aquí para quedarse. Veo el mundo de la interpretación simultánea como un espacio híbrido en el que se harán eventos presenciales grandes y pequeñas conferencias online. El gran inconveniente de la remota es que el intérprete trabaja aislado, no tiene contacto directo con el organizador, los asistentes ni los técnicos. Además, la calidad de sonido e imagen de los eventos online deja mucho que desear, porque estamos a la merced del equipo técnico de los ponentes, que suele ser muy deficiente. A los intérpretes se nos exigen unos auriculares y un micrófono de máxima calidad, pero a los ponentes se les permite conectarse con cualquier cosa. Esto repercute en la calidad del trabajo del intérprete, además de su salud auditiva. Aún así, soy partidaria del formato remoto para pequeñas conferencias. Firstly, thank you for this opportunity to share my thoughts with you. The people in charge of organizing conferences are under a lot of pressure to get it right and to deliver a top-quality interpreting service at the lowest possible cost. Therefore, I believe that interpreters who are specialized in certain niche markets will be the ones to benefit from the comfort of their very well-connected homes. The key is guaranteeing a secure, high-quality, uninterrupted internet connection at both ends. Another advantage of remote interpreting is that the interpreters are not confined to a booth, sitting down at a desk, Roman galley style, but are free to move around without fear of detracting attention from the speaker, or distracting their partner. As the case of online language teaching has proven, competition is now effectively, albeit not very efficiently, global. So, I believe there will always be a call for on-site interpreters, but that there will be a move to universalize the remote service and target specialists who have chosen low-cost territories and regions to live in. The higher the quality of life, the lower the cost of living, the lower the rates. There is also another aspect which will influence conference interpreting, and that is the advent of diplotype interpreting and instantaneous translating. It hasn't started on a large scale yet, but the effective discrimination towards hearing and or visually impaired conference goers or online spectators will become an issue in the not too distant future. How long will it take for interpreting software to replace flesh and blood interpreters? All it requires is for the organizers to insist on speakers sticking to a series of guidelines, providing the scripts of what they intend to say together with their presentations, and the days of human interpreters may be numbered. Therefore, I believe that if we wish to continue providing the service we have been up to now, we must adapt and find a way to make ourselves as. Yo creo que cada uno de nosotros, intérpretes, tendrá su futuro, y me explico. Algunos harán más remota, otros volverán a la presencial al 90%. Por supuesto, habría que ver la combinación, porque solamente puedo hablar del mercado ruso. Mi opinión es que la interpretación remota se quedará como una opción válida, pero low cost para reuniones de última hora, y clientes que tienen un presupuesto muy limitado, particulares, juntas de propietarios, reuniones entre pymes, y no se complican. O para aquellas empresas que por sus circunstancias tienen que alcanzar al público en otro país que no puede viajar, como es ahora el caso de Rusia. Todo lo contrario, la interpretación presencial seguirá siendo una opción preferida para las empresas u organismos grandes, y para aquellos particulares cuyo estatus requiere cierto grado de prestigio, es que mola tener un intérprete personal. Los congresos están más llenos que nunca, y se ve que incluso habiendo opción de seguir online, pudiendo, la gente prefiere viajar.
Yo creo que es totalmente normal, ya que somos especialistas más bien en comunicación humana, no tanto en intercambio de información. La remota es muy básica, y es un error pensar que con escuchar una ponencia en grabación desde casa te aportará lo mismo que ir a otro país, hablar con tus colegas, hacer preguntas, networking, establecer nuevos contactos, etc. Es como si en el cole mi hijo se limitara a leer los libros correspondientes a sus asignaturas, solo en la biblioteca, sin el profesor ni sus compañeros, sin el recreo y su bocata de mediodía. Se estudia igual, pero no se aprende lo mismo. Aparte, todos sabemos cuántos asuntos de gran importancia se deciden durante una cena informal, sin testigos. Dudo que la tecnología pueda competir con una reunión en persona en todo lo que es confidencialidad. El futuro de la interpretación remota no es futuro sino presente. Antes de la pandemia, ya había algunas plataformas de RSI, como Kudo, Ablio, Globenti, etc. Sin embargo, el confinamiento hizo que el sector MIC se viese tan afectado por las restricciones que la única opción que había para trabajar era utilizar estas plataformas. Es cierto que en ese momento hubo mucho revuelo, y se pensó que las condiciones de trabajo se verían afectadas. Algunas agencias malintencionadas empezaron a plantear tarifas horarias, pero los intérpretes nos organizamos y defendimos unos estándares que, por el momento, han hecho que las condiciones no hayan empeorado. De hecho, y esto es personal, veo la RSI como una puerta abierta a más oportunidades laborales. En primer lugar, porque no importa que no estés en la misma ciudad del evento para poder trabajar. Después, también está el hecho de poder tener, por ejemplo, una media jornada matutina y una mini conferencia por la tarde, algo que por tema de horarios, en caso de ser presencial, sería muy complejo en muchas ocasiones. Y, por último y no por ello menos importante, la popularización de Zoom, y su fácil e intuitivo uso por parte de los clientes directamente, y su incorporación de la función del relé hace que muchas empresas clientes que en otro caso no habrían recurrido a la interpretación por falta de conocimiento ahora se lancen a la piscina. Creo, por ende, que la RSI es una aliada, y que poco a poco se van corrigiendo errores comportamentales, que, por desgracia, aún siguen ocurriendo con demasiada frecuencia, como la mala calidad de conexión y de sonido al no utilizar micrófonos adaptados por parte de los conferenciantes. Considero que, a corto plazo, nos seguiremos moviendo en un entorno híbrido. El auge que experimentó el uso de plataformas en línea para encuentros, reuniones e incluso congresos no ha sido pasajero, sino que ha calado en numerosos entornos profesionales hasta convertirse en lo más habitual en algunos casos. Por ello, inevitablemente se siguen y se seguirán demandando servicios de interpretación simultánea remota, ISR. Creo que pese a sus numerosos inconvenientes, en especial para los intérpretes, la ISR se ha ampliado los horizontes de la interpretación de conferencias tal y como la conocíamos. La reducción de los costes en la organización del evento, en los medios técnicos y en el alojamiento, y el desplazamiento de los participantes ha permitido que se cuente con servicios de ISR en eventos en los que antes no se habría contemplado. Sin embargo, creo que el futuro inmediato seguirá la tendencia que estamos experimentando en el presente, un aumento gradual de la presencialidad. Comenzando por las instituciones que tradicionalmente han contado con plantillas de intérpretes, poco a poco hemos vivido una vuelta a la presencialidad de congresos y reuniones. Creo que algunos eventos no se conciben, al menos de momento, sin la creación de relaciones y la energía que solo permite la presencialidad. En entornos multilingües, los servicios de interpretación presencial seguirán siendo un elemento imprescindible para la calidad de estos eventos. Creo que el futuro de la interpretación de conferencias será híbrido. La interpretación remota ofrece claras ventajas para el cliente, ahorro en cabinas, dietas para los intérpretes, mayor facilidad para encontrar intérpretes, posibilidad de organizar reuniones en sedes distintas al mismo tiempo, mayor flexibilidad en general y, ¿por qué no?, beneficios para el medio ambiente. Creo que van a convivir con las reuniones presenciales porque en ellas se crea un vínculo más personal y directo, además ofrecen la posibilidad de construir relaciones y contactos y facilitan la interacción con el público. En mi opinión, la interpretación remota está para quedarse, al menos en el presente y futuro más inmediato. La pandemia de la COVID-19 ha servido de buen acicate para esta modalidad,
Sin ella muchas reuniones planteadas inicialmente en escenario presencial no se habrían podido celebrar virtualmente. Creo que esto contribuyó a su mayor aceptación por parte del gremio de intérpretes y de organizadores de eventos, al tiempo que ayudó a disipar parte de las dudas que se tenían sobre su fiabilidad técnica, y la manejabilidad de las situaciones interpretadas en simultánea remota. Dicho esto, creo que el empleo de la remota disminuirá respecto del escenario de pandemia, donde era prácticamente la única modalidad posible, en parte debido a las ganas generales de dejar atrás las restricciones y volver a la nueva normalidad, pero su uso será más extendido que en el escenario prepandemia, especialmente para reuniones de duración no superior a la media jornada. En este sentido, la remota es ventajosa para todos, supone un ahorro de tiempo en la organización de eventos, y una disminución de los costes de desplazamiento y alojamiento, reducción de la huella de carbono, ahorro en el alquiler de equipos para la interpretación presencial, etc. Además, existen hoy en día plataformas de videoconferencia populares como Zoom que ofrecen la función de interpretación simultánea remota, lo que hace que sea más fácil para todos. El escenario híbrido será otro en el que creo que se usará con frecuencia la interpretación remota. Me refiero con híbrido a las situaciones en las que un evento se organiza presencialmente, con cabinas de interpretación en el mismo lugar, o no, que parte de los ponentes o del público, pero en el que algún /os conferenciante /s interviene /n remotamente. Creo que esta modalidad será más común para aquellos casos en los que la distancia es un impedimento para los oradores o cuando surge algún contratiempo que impida su presencia en el lugar del evento, incidencias estas que en el escenario prepandemia imposibilitaban la participación. Sin embargo, ahora con las plataformas de videoconferencia, y las posibilidades que permite la remota ya no son un obstáculo.